Te reemplazaron, o al menos eso creyeron. Alguien ocupó tu lugar, usó tus palabras, imitó tus gestos, pero no sabían que estaban jugando con algo que no comprendían. Porque lo que ocurrió después no fue una victoria, fue un derrumbe silencioso que los enfrentó con su peor verdad. ¿Alguna vez has sentido que alguien intenta ser tú? Entonces quédate. Porque esto no habla de ellos. Habla de lo que sucede dentro del alma cuando se pierde la identidad. Si esto resonó contigo, suscríbete ahora. No ignores esta señal interna. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Y quédate, porque lo más importante aún está por venir. La sombra interna es ese territorio oculto dentro de cada ser humano, que contiene todo aquello que no ha sido reconocido, aceptado o integrado. No es simplemente algo negativo, es más bien un conjunto de aspectos reprimidos, deseos no expresados, inseguridades profundas y potenciales no desarrollados. Cuando una persona intenta reemplazar a otra, lo que realmente está ocurriendo no es una admiración sana ni una aspiración consciente, sino una proyección inconsciente de esa sombra. Quien intenta ocupar el lugar de otro no lo hace desde la plenitud, sino desde una carencia. Percibe en la otra persona algo que siente que le falta: seguridad, reconocimiento, autenticidad, valor. Pero en lugar de desarrollar esas cualidades desde su propio centro, decide imitarlas externamente. Es aquí donde la sombra comienza a manifestarse con fuerza, porque lo que se está evitando no es el esfuerzo de crecer, sino el enfrentamiento con uno mismo. La mente inconsciente es astuta. Convence al individuo de que copiando a otro podrá alcanzar la misma validación sin tener que atravesar el dolor del autoconocimiento. Sin embargo, esta estrategia tiene un costo elevado. Cada vez que la persona actúa como alguien más, está negando una parte de su propia identidad. Está diciendo, en silencio, «Quien soy no es suficiente». Y esa negación constante alimenta aún más la sombra. La sombra no desaparece cuando se ignora. Se intensifica, se vuelve más densa, más inquietante, más presente en los momentos de soledad. Por eso, aunque externamente la imitación pueda parecer exitosa, internamente comienza a generarse una tensión. Es una especie de conflicto silencioso entre lo que la persona muestra al mundo y lo que realmente es. Y ese conflicto, tarde o temprano, exige ser reconocido. Cuando alguien intenta reemplazarte, en realidad está luchando con su propia sombra. Tú te conviertes en un símbolo, en un espejo que refleja todo aquello que esa persona no ha integrado en sí misma. No es que quiera ser tú literalmente. Quiere apropiarse de las cualidades que percibe en ti, sin darse cuenta de que esas cualidades también existen potencialmente dentro de su propio ser. Pero aquí surge la paradoja. Al intentar tomar lo que ve en otros sin hacer el trabajo interno necesario, la persona se desconecta aún más de su esencia. Se fragmenta. Vive una vida que no le pertenece del todo, y esa desconexión genera una sensación de vacío que no puede llenarse con reconocimiento externo. El momento más crítico llega cuando esa persona empieza a percibir la falsedad de su propia construcción. Puede ser un instante breve, casi imperceptible, una mirada al espejo, un silencio incómodo, una pregunta que surge sin respuesta. En ese momento, la sombra se hace visible. Ya no puede ser ignorada. Y lo que encuentra no es solo inseguridad, sino también una profunda confusión sobre su propia identidad. Este encuentro con la sombra puede ser devastador, pero también es una oportunidad. Porque en ese mismo lugar donde surge la incomodidad, también existe la posibilidad de transformación. Si la persona decide enfrentar esa sombra, reconocerla y trabajar con ella, puede comenzar a reconstruirse desde un lugar auténtico. Pero si elige seguir huyendo, la imitación se vuelve más desesperada y el vacío más profundo. La sombra interna, entonces, no es el enemigo. Es una guía incómoda pero necesaria. Revela dónde están las heridas, pero también dónde reside el potencial. En el caso de quien intenta reemplazar a otro,
La sombra está señalando exactamente lo que necesita ser desarrollado internamente, no a través de la copia, sino a través del reconocimiento y la integración. Comprender esto cambia completamente la perspectiva. Ya no se trata de competencia ni de reemplazo. Se trata de un proceso interno que cada individuo debe atravesar. Nadie puede robar la esencia de otro, porque la esencia no es algo que se pueda imitar. Es algo que se construye desde dentro, enfrentando precisamente aquello que se ha evitado. Por eso, cuando alguien intenta ocupar tu lugar, en realidad está iniciando una confrontación con su propia sombra. Y esa confrontación, aunque dolorosa, es el único camino hacia una identidad verdadera. El reflejo inconsciente es un fenómeno profundo y, a menudo, invisible para quien lo experimenta. Ocurre cuando una persona percibe en otra algo que la impacta de manera intensa, pero en lugar de reconocerlo como un llamado interno, lo interpreta como algo externo que debe poseer. No es simplemente admiración, es una especie de fascinación cargada de necesidad. La persona no desea ser el otro en su totalidad, sino apropiarse de aquello que cree que le otorgará valor, reconocimiento o sentido. Este proceso no sucede a nivel consciente. Nadie se dice a sí mismo, voy a proyectar mis carencias en esta persona y tratar de convertirme en ella. Más bien, se siente como una atracción casi inevitable, como si la otra persona tuviera una clave secreta para una vida mejor. Esa clave puede ser su confianza, su forma de expresarse, su presencia, o incluso la manera en que otros reaccionan ante ella. Lo que se ignora es que esa clave no es un objeto externo, sino una cualidad interna que aún no ha sido desarrollada. Cuando alguien se convierte en un reflejo inconsciente, deja de ser visto como un individuo real. Se transforma en un símbolo, en una representación de todo lo que la otra persona cree que le falta. Y aquí comienza una distorsión peligrosa. Ya no se trata de ver al otro tal como es, con sus contradicciones, defectos y complejidades, sino de idealizarlo. Se construye una imagen incompleta, una versión editada que sirve como modelo a seguir. Sin embargo, esta idealización tiene un efecto secundario inevitable. Cuanto más alto se coloca al otro en ese pedestal, más pequeño se siente uno mismo. La distancia entre lo que soy y lo que debería ser se amplía, generando una sensación constante de insuficiencia. Y en lugar de cerrar esa brecha mediante el crecimiento personal, se intenta acortarla a través de la imitación. La imitación en este contexto no es aprendizaje, es sustitución. Es un intento de saltarse el proceso interno tomando un atajo externo. La persona adopta gestos, palabras, estilos, decisiones, pero todo carece de raíz. Es como construir una casa sobre terreno inestable. Puede parecer firme por un tiempo, pero inevitablemente se tambalea. Lo más inquietante del reflejo inconsciente es que la persona no se da cuenta de que está persiguiendo una ilusión. Cree que si logra parecerse lo suficiente, alcanzará la misma sensación de plenitud. Pero lo que no comprende es que lo que admira en el otro no proviene de lo visible, sino de lo vivido, de experiencias, luchas, fracasos y reconstrucciones que no pueden copiarse. En el fondo, el reflejo inconsciente es un mensaje. Está señalando algo importante. Esto que ves en el otro también existe en ti, pero aún no lo has reconocido. Es una invitación al descubrimiento interno, no a la apropiación externa. Pero interpretar correctamente ese mensaje requiere conciencia, y la mayoría de las veces, la reacción inicial es evitar ese trabajo. Por eso, el proceso continúa. La persona sigue imitando, sigue ajustando su comportamiento, sigue tratando de encajar en una imagen que no le pertenece del todo. Y aunque pueda recibir validación externa, hay algo que no encaja internamente. Una sensación persistente de desconexión. Como si estuviera actuando en una obra que nunca termina de comprender. Eventualmente, esa desconexión se vuelve más evidente. Puede manifestarse como ansiedad, frustración o incluso una pérdida de sentido. Porque vivir como un reflejo implica no tener un centro propio.
Cada acción depende de una referencia externa, y eso genera una inestabilidad constante. La persona ya no sabe si sus decisiones son realmente suyas o simplemente una extensión de aquello que está intentando replicar. El momento de quiebre llega cuando la ilusión comienza a desmoronarse. Tal vez descubre que, a pesar de todos sus esfuerzos, nunca logra sentirse como esperaba. O quizás se da cuenta de que la persona que imitaba tampoco es perfecta, que también tiene vacíos y conflictos. En ese instante, el reflejo pierde su poder, y lo que queda es una confrontación directa con uno mismo. Este es un punto crucial, porque al caer la proyección, aparece la realidad. Nunca se trató de ser otro. Se trataba de reconocer lo que ese otro despertaba internamente, y ese reconocimiento puede ser incómodo, incluso doloroso, pero también es liberador. Por primera vez, la persona tiene la oportunidad de dejar de perseguir una imagen y comenzar a construir una identidad auténtica. El reflejo inconsciente, entonces, no es un error, sino una etapa. Es una señal de que algo dentro está buscando expresarse, pero mientras se interprete como una necesidad de imitar, generará conflicto. Solo cuando se entiende como un llamado interno, puede convertirse en una puerta hacia el crecimiento real, porque aquello que admiras en otro nunca estuvo realmente fuera de ti, solo estaba esperando ser descubierto. La identidad auténtica es una construcción profunda que no se forma de la noche a la mañana, ni puede ser replicada mediante la observación externa. Es el resultado de experiencias vividas, decisiones difíciles, fracasos enfrentados en silencio y momentos de introspección que nadie más presencia. Por eso, cuando se afirma que lo genuino es irreemplazable, no se trata de una frase motivacional, sino de una realidad psicológica innegable. Cada ser humano posee una configuración interna única, no solo en términos de personalidad visible, sino en la manera en que interpreta el mundo, procesa el dolor, encuentra significado y se reconstruye después de cada caída. Esta singularidad no puede copiarse porque no es un conjunto de comportamientos superficiales, sino una estructura interna que se ha ido moldeando con el tiempo. Quien intenta reemplazar a otro suele enfocarse en lo observable, la forma de hablar, la postura, el estilo, las decisiones externas. Pero lo que hace que una persona sea realmente quien es, no está en esas capas visibles, está en las razones detrás de cada acción, en la historia que sostiene cada palabra, en las contradicciones que ha aprendido a integrar, y eso no puede imitarse sin haber recorrido el mismo camino. El problema surge cuando se confunde presencia con apariencia. Dos personas pueden decir exactamente las mismas palabras, pero el impacto que generan será completamente distinto. ¿Por qué? Porque una habla desde la experiencia, mientras la otra repite desde la superficie. Y el ser humano, incluso sin darse cuenta, percibe esa diferencia. Hay algo en la autenticidad que se siente, que no necesita explicación, que simplemente se reconoce. Intentar reemplazar a alguien auténtico es como intentar reproducir una obra de arte sin entender la intención del artista. Se puede copiar la forma, los colores, incluso los detalles, pero falta el alma. Y esa ausencia, aunque sutil, lo cambia todo. Es lo que convierte una imitación en algo vacío, sin profundidad, sin resonancia real. Además, la autenticidad tiene una cualidad que la hace aún más difícil de replicar. Está en constante evolución. Una persona genuina no permanece estática. Cambia, crece, se adapta, se cuestiona. Su identidad no es un molde fijo, sino un proceso dinámico. Esto significa que incluso si alguien logra imitar una versión momentánea, esa versión pronto quedará obsoleta, porque la persona original ya ha avanzado. Aquí es donde muchos fracasan sin comprender por qué. Creen haber alcanzado una similitud, pero de repente sienten que todo se desmorona. No entienden que estaban persiguiendo una imagen congelada de algo que en realidad está vivo, y lo vivo no puede capturarse, solo experimentarse. Por otro lado, la autenticidad implica coherencia interna. No significa perfección, sino alineación.
Una persona auténtica puede tener dudas, miedos y contradicciones, pero hay una conexión real entre lo que siente, lo que piensa y lo que expresa. Esa coherencia genera una fuerza silenciosa, una presencia que no depende de la validación externa. Quien imita, en cambio, vive en una desconexión constante. Puede proyectar seguridad, pero internamente siente incertidumbre. Puede parecer convincente, pero sabe que está interpretando un papel, y esa falta de coherencia se acumula, generando una tensión que tarde o temprano se vuelve insostenible. Lo irreemplazable no es solo la persona, sino el proceso que la formó. Cada cicatriz, cada error, cada momento de soledad contribuyó a construir algo que no puede transferirse. Es un patrimonio interno que no se presta ni se copia. Y aunque alguien intente apropiarse de la forma externa, siempre faltará la raíz que le da sentido. Curiosamente, cuanto más alguien intenta ser otro, más se aleja de sí mismo. Y en ese alejamiento pierde la única oportunidad real de volverse auténtico, porque la autenticidad no se encuentra mirando hacia afuera, sino explorando hacia adentro. Requiere enfrentar aquello que incomoda, aceptar lo que no encaja y construir desde ahí una identidad propia. La paradoja es evidente. Lo que se busca en otro ya existe potencialmente dentro de uno mismo, pero permanece oculto mientras se persigue externamente. Y ese es el mayor obstáculo. No la falta de capacidad, sino la dirección equivocada de la búsqueda. Entender que lo genuino es irreemplazable no debería generar miedo, sino claridad. Significa que nadie puede ocupar tu lugar de verdad porque ese lugar no es una posición externa, sino una expresión interna única. Y también significa que intentar ocupar el lugar de otro es una tarea condenada al fracaso, no por falta de esfuerzo, sino por falta de autenticidad. Al final, la única forma de tener una presencia real en el mundo es siendo uno mismo, con todo lo que eso implica. No hay atajos, no hay sustituciones, no hay imitaciones que puedan sostenerse en el tiempo. Porque lo auténtico, aunque imperfecto, tiene una fuerza que lo falso nunca podrá igualar. El choque con la realidad no llega de manera repentina como un ruido fuerte que lo detiene todo. Es más sutil, más silencioso, pero profundamente desestabilizador. Comienza como una ligera incomodidad, una sensación difícil de nombrar que aparece en los momentos de quietud, cuando ya no hay distracciones que sostengan la ilusión. Es ahí donde la estructura construida a partir de la imitación empieza a mostrar sus primeras grietas. Al principio, la persona intenta ignorarlo. Se convence de que todo está funcionando, de que ha logrado convertirse en aquello que aspiraba. Después de todo, hay señales externas que parecen confirmarlo. Atención, reconocimiento, incluso aprobación. Pero esas señales no logran calmar esa inquietud interna que crece lentamente, porque en el fondo, algo sabe que todo eso no está completamente alineado con quien realmente es. La mente puede sostener una mentira durante un tiempo, pero no indefinidamente. Y cuando esa mentira se convierte en una forma de vida, el costo psicológico comienza a manifestarse. La persona empieza a sentirse desconectada, como si estuviera observando su propia vida desde afuera. Sus acciones ya no nacen de una convicción interna, sino de una necesidad constante de mantener una imagen. Esa desconexión genera fatiga. No una fatiga física, sino una fatiga existencial. Es el agotamiento de sostener algo que no tiene raíces. Cada interacción se convierte en una actuación. Cada decisión pasa por el filtro de ¿esto encaja con la imagen que estoy intentando proyectar? Y poco a poco, esa tensión interna comienza a erosionar la estabilidad emocional. El choque con la realidad ocurre cuando esta tensión alcanza un punto crítico. Puede desencadenarse por un evento específico, una crítica, un fracaso, una comparación inevitable, o simplemente emerger sin aviso, como una acumulación que finalmente se desborda. En ese momento la persona se enfrenta a una verdad que ya no puede evitar. Lo que ha construido no es sólido. Es un instante incómodo, casi insoportable. Porque no solo se derrumba la imagen externa, sino también la narrativa interna que la sostenía.
La persona se da cuenta de que no es quien creía ser, pero tampoco sabe quién es realmente. Y esa sensación de no tener una identidad clara es profundamente perturbadora. Lo que se rompe en ese momento no es solo la ilusión de haber logrado algo, sino la confianza en uno mismo. Surge una pregunta inquietante. Si todo esto no soy yo, entonces, ¿qué soy? Y esa pregunta no tiene una respuesta inmediata. Requiere un proceso, un enfrentamiento directo con todo aquello que se había evitado. Aquí es donde el choque con la realidad se convierte en una experiencia transformadora o destructiva, dependiendo de cómo se enfrente. Algunas personas intentan reconstruir la ilusión rápidamente, como si nada hubiera pasado. Buscan otra imagen, otro modelo, otra forma de escapar de esa incomodidad. Pero el problema persiste, porque la raíz no ha sido atendida. Otras, en cambio, no tienen más opción que detenerse. El impacto ha sido demasiado fuerte como para ignorarlo, y en ese silencio forzado comienza un proceso más profundo. Empiezan a observarse sin filtros, sin comparaciones, sin intentos de encajar en algo externo. Es un proceso incómodo, porque implica reconocer inseguridades, vacíos y contradicciones que habían sido ocultadas. Pero es precisamente en ese reconocimiento donde surge una posibilidad real. Porque al dejar de sostener una identidad falsa, se libera energía que antes estaba atrapada en la actuación. Y esa energía puede dirigirse hacia la construcción de algo auténtico. El choque con la realidad, aunque doloroso, tiene una función clara: romper lo que no es verdadero. Es como una sacudida que elimina lo superficial y obliga a mirar lo esencial. Y aunque en el momento se percibe como una pérdida, en realidad es una limpieza necesaria. Lo que muchos no comprenden es que este tipo de crisis no es un signo de debilidad, sino una señal de que algo dentro está intentando reorganizarse. Es la psique diciendo: esto no puede continuar así. Y aunque la resistencia inicial es fuerte, aceptar ese mensaje es el primer paso hacia una transformación genuina. Porque solo cuando la ilusión se derrumba, aparece la oportunidad de construir algo real, no basado en la comparación, ni en la imitación, sino en la exploración interna. Es un proceso más lento, más incierto, pero también más sólido. El choque con la realidad no destruye a la persona, destruye la máscara. Y en ese espacio que queda, vacío pero honesto, comienza algo nuevo. Algo que no necesita ser sostenido artificialmente, porque surge desde un lugar verdadero. Y aunque ese proceso no es fácil, tiene una ventaja que ninguna imitación puede ofrecer. Es sostenible. Porque lo que nace de la verdad no necesita ser defendido constantemente. Simplemente es.